Durante miles de años, las culturas antiguas de todo el mundo han estado utilizando la práctica de la sanación con sonido. Una práctica de sanación que utiliza tonos de audio específicos y frecuencias vibratorias para reparar tejidos y células dañados dentro del cuerpo. Funciona sobre la base de que toda la materia está vibrando a frecuencias específicas y la enfermedad, la depresión y el estrés hacen que los seres humanos vibren a una frecuencia más baja. La reproducción de tonos y frecuencias específicas que promueven la curación, la felicidad y la vitalidad puede incluso permitir que las hebras de ADN se reparen por sí mismas, y se han realizado varios estudios científicos sobre los posibles beneficios curativos de las frecuencias de sonido de audio. El sonido se ha utilizado como una herramienta de curación durante siglos y todavía se utiliza con regularidad en muchos centros de salud alternativos diferentes. Los cuencos tibetanos, los diapasones, la terapia de tambores e incluso el canto se utilizan en la terapia de sonido, y muchos participantes experimentan emociones fuertes durante las sesiones de terapia. Los defensores de la sanación con sonido afirman que tiene el poder de curar enfermedades mentales, artritis, trastornos autoinmunes e incluso puede reducir el tamaño de los tumores cancerosos. Pero lo más sorprendente asociado con la frecuencia, la vibración y la energía es que podemos usarlas para reprogramar nuestro ADN y desbloquear el potencial ilimitado de nuestros cuerpos junto con las habilidades ocultas de nuestras mentes. La frase ADN basura ha perseguido a la genética humana durante años. Los científicos están tratando de decirnos que el 97% de nuestro ADN no es más que una basura inútil, simplemente porque no saben cuáles son sus propiedades. Este 97% de nuestro ADN puede contener los mayores secretos de la humanidad como especie y puede desbloquear poderes inimaginables. Esto ha sido probado por investigadores del programa de terapia genética y de células madre del Centenary Institute de Sydney, quienes descubrieron que hay mucho más en la parte inactiva de nuestro ADN de lo que podemos imaginar. Esto me lleva a la increíble cita de Jennifer Cruz que dice: «La ciencia ya ha probado parte de la sabiduría que los exploradores de la conciencia han compartido a lo largo del tiempo. El 95% del ADN parece inactivo. La ciencia lo ha llamado ADN basura. Esperamos con interés los descubrimientos científicos que los obligarán a cambiar el nombre de ADN basura a ADN de unidad de salto. Hay información ilimitada dentro de ti, accesible a través de la conciencia». Hay varias modalidades que aún no han sido aprobadas por la ciencia que, de una forma u otra, podrían ayudarnos a reprogramar o reentrenar nuestro ADN, y que incluso podrían ayudarnos a lidiar con células cancerosas o células mutiladas por una serie de toxinas del medio ambiente. También puede ayudarnos a combatir los desafíos emocionales que se sabe que tienen efectos adversos en la salud. Con la forma en que nuestro ADN humano se comunica y transfiere una gran cantidad de información a través de varios flujos de red, ha llevado a la comparación del ADN humano con una poderosa supercomputadora. Hay muchos átomos en una molécula de ADN, al igual que hay estrellas en la galaxia. Un gramo de ADN puede contener potencialmente hasta 455 exabytes de información, y, como referencia, un exabyte equivale a 1.000 millones de gigabytes. Esta enorme información almacenada en el ADN humano puede ser la clave para nuestra curación espontánea, la regeneración celular, la intuición mejorada e incluso los fenómenos psíquicos que la ciencia todavía está tratando de comprender. Obtener esta importante percepción, de una forma u otra, afectará a la ciencia convencional tal como la conocemos, y tal vez incluso a la naturaleza entera de nuestra civilización. Hay varios científicos y maestros espirituales que opinan que nuestro ADN puede ser alterado por las frecuencias de luz y sonido de una manera que tiene una influencia directa en nuestra biología.
El ADN, en cierto modo, es una especie de lenguaje, aunque uno complejo. El enfoque biológico, junto con las simulaciones por computadora, se han enfrentado a un desafío al intentar comprender este lenguaje sofisticado. El ADN se junta en secuencias y formaciones específicas de información, pero es el ADN basura el que finalmente decide si, por ejemplo, puede ver con clarividencia o si sus células pueden causarle cáncer. Otro descubrimiento interesante sobre nuestro ADN proviene de los biólogos Dr. Devin Dimmer y Susan Alexander. Con una maestría en música, descubrieron que el ADN, de hecho, crea su propia música única. La forma en que llegaron a este conocimiento fue midiendo las vibraciones moleculares reales del ADN, y luego usaron un espectrofotómetro infrarrojo para llevar a cabo el registro de estas vibraciones en forma de música. Cada sección del ADN se expuso a luz infrarroja y se midió la longitud de onda que absorbió para determinar la frecuencia del sonido. Lo que salió fue una música inquietantemente hermosa, y como dijo Alexander, algunas de las combinaciones de frecuencias eran simplemente impresionantes, y sentí que estaba viva para mí. Si bien el concepto de reestructurar el ADN y ADN cantado con frecuencia intencional es emocionante e inspirador para nuestra imaginación expansiva, la idea es, sin duda, un desafío de aplicar en la práctica. Sin embargo, la ciencia ofrece una especie de confirmación de que la luz y el sonido en realidad pueden influir directamente en el proceso de curación del cuerpo. Esto fue lo que un equipo de investigadores de la Universidad de Cincinnati llegó a conocer en su investigación. Observaron un éxito medible cuando aplicaron señales eléctricas de alta frecuencia a las células vasculares, y esto produjo un efecto significativo en la curación de heridas graves y recurrentes, como las úlceras diabéticas. Durante varios años, muchos han dicho que el hombre que creó una máquina de curación por frecuencia tenía el potencial de erradicar y proporcionar una cura para diversas enfermedades, infecciones fúngicas, bacterianas, parasitarias y virales. Incluso se creía que su máquina podía curar el cáncer. Roy Arrive da una sugerencia válida de que todos y cada uno de los organismos vivos tienen su propia frecuencia de resonancia específica, y exponer el cuerpo a corrientes eléctricas que se dirigen a ciertos patógenos, ciertas dolencias y enfermedades pueden neutralizarlos, destruirlos y erradicarlos sin necesidad de procedimientos invasivos y farmacéuticos. El antiguo sistema de medicina chino, conocido como acupuntura, funciona de manera muy similar. Se conecta directamente con los conductos y sistemas de energía del cuerpo y ha brindado potentes oportunidades de curación a varios millones de personas tanto en el pasado como en el presente, y recientemente incluso ha sido validado por investigaciones científicas. Una serie de experimentos llevados a cabo por los ingenieros de terapia neuroeléctrica, doctora Margaret Patterson y el doctor Ifor Capel, reveló cómo las ondas cerebrales alfa aumentaron la producción de serotonina en el cerebro. El doctor Capel explicó: por lo que sabemos, cada centro cerebral genera impulsos a una frecuencia específica basada en el neurotransmisor predominante que segrega. En otras palabras, el sistema de comunicación interna del cerebro, su lenguaje, se basa en la frecuencia. Presumiblemente, cuando enviamos ondas de energía eléctrica a, digamos, 10 hercios, ciertas células en el tallo cerebral inferior responderán porque normalmente se activan dentro de ese rango de frecuencia. Investigaciones adicionales defienden las creencias de la medicina cuerpo-mente en el sentido de que las ondas cerebrales que se encuentran en el estado alfa, de 8 a 14 hercios, permiten una vibración que permite la creación de más serotonina. Esto puede explicar por qué la mayoría de la música en todo el mundo se ha sintonizado a 440 hercios, desde que la Organización Internacional de Estándares lo promovió en 1953. Al observar la naturaleza vibratoria del universo, es posible que este tono específico no esté en armonía con una resonancia natural de la naturaleza,
y pueda generar efectos negativos en el comportamiento y la conciencia humanos. Se dice que la música de frecuencia de 440 Hz en realidad entra en conflicto con algunos de nuestros chakras que residen desde la base de la columna hasta el corazón. Se dice que esta frecuencia estimula el ego y la función del cerebro izquierdo, que puede suprimir nuestra intuición. Hay toneladas de conspiraciones en torno a esta frecuencia, y muchas parecen plausibles, dado el hecho de que la industria de la música convencional ha incorporado propaganda y control mental durante décadas. Mucha gente cree que el cambio de frecuencia fue creado específicamente por el gobierno como otra forma de suprimir nuestra intuición y poderes psíquicos, al igual que la incorporación de fluoruro en nuestra agua potable. De hecho, la afinación de 440 Hz y la adición de fluoruro en el agua potable fueron introducidas por Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, y ambos métodos tuvieron éxito en mantener a las masas bajo control. Desde la antigüedad había una frecuencia específica que presumía propiedades curativas y calmantes. Se dice que los 432 Hz son matemáticamente consistentes con los patrones del universo. Se dice que 432 Hz vibra con la media dorada del universo y unifica las propiedades de la luz, el tiempo, el espacio, la materia, la gravedad y el magnetismo con la biología, el código del ADN y la conciencia. Cuando nuestros átomos y ADN comienzan a resonar en armonía con un patrón en espiral de la naturaleza, se dice que nuestro sentido de conexión con la naturaleza se magnifica. El número 432 también se refleja en los radios del Sol, la Tierra y la Luna, así como la procesión de los equinoccios, la Gran Pirámide de Egipto, Stonehenge y Sri Yantra, entre muchos otros sitios sagrados. La afinación de instrumentos a 432 Hz es una práctica antigua, y muchos músicos que todavía lo hacen afirman que eligen esta frecuencia porque es más hermosa y armoniosa por los oídos. Muchas personas optan por trabajar o meditar con esta música, porque puede tener un efecto calmante o reconfortante. Todos estos ejemplos apuntan a una dirección específica, y esta es la antigua idea espiritual de que el cuerpo humano está repleto de un sistema energético sutil que puede ser alterado de alguna manera por la intención, la luz y las frecuencias de sonido. Para comprender estos términos prácticos, es vital tener la sensibilidad primero para detectar esta energía y luego dirigirla hacia donde se necesita. Pero para muchas personas, todo el proceso de adquirir la sensibilidad es demasiado complicado y con varios métodos para incorporarse a la rutina diaria. Varias personas simplemente carecen de la paciencia para actualizar esto, y no olviden que nuestro entorno acelerado por lo general no da la oportunidad de lograr esta conciencia. Aún prosperando en hacer avances fundamentales en la comprensión y entendimiento del universo cuántico como un todo, la antigua capacidad curativa del chamanismo ha estado ganando impulso últimamente, y su papel en la curación y el desarrollo ahora es parte de la discusión diaria. Incluso se promociona que el chamanismo, después de todo, puede ser la clave para la curación a través del sonido y la energía, ya que proporciona el mejor ejemplo de cómo la combinación de energía dirigida y sonido puede conducir a la curación en la mente y el cuerpo. El chamanismo emplea un método bastante interesante en su proceso de curación. En un kit de herramientas de curanderos chamánicos, el agente curativo esencial más utilizado es el ícaro, una canción sagrada que el médico canta al paciente. Esto se hace para afectar el bienestar y la salud del paciente, al encontrar las fuerzas e influencias espirituales invisibles que se apoderan del cuerpo y la mente del individuo. Además del uso de ícaro, los chamanes también emplean otros instrumentos musicales o de afinación junto con hojas secas agrupadas para crear sonidos que influyen en el sistema energético del cuerpo. Por lo general, combinadas con diferentes plantas medicinales, las prácticas chamánicas tienen una potente influencia positiva en los enfermos, y en los últimos tiempos, los científicos están reconociendo los posibles beneficios de la medicina rica en alcaloides de la ayahuasca en la lucha contra el cáncer.
Una publicación reciente de Eduardo Schoenberg de la Universidad Federal de Sao Paulo, que ha observado que los compuestos de armina y DMT que se encuentran en la ayahuasca inhiben la proliferación de células de carcinoma humano y aceleran la muerte de algunas células cancerosas. Para obtener más información sobre DMT, mira el vídeo en la esquina superior derecha. En la medida en que la ciencia reduccionista ofrece una buena forma de aislar reacciones moleculares, cualquier investigación que gire en torno al tema de la ayahuasca está muy lejos de completarse sin indicar los potentes beneficios de los curanderos chamánicos. La verdad sigue siendo que los curanderos chamánicos son siempre los que tienen que sacar el mayor potencial energético de los compuestos químicos presentes en la ayahuasca o cualquier otra planta medicinal. La administración de los compuestos sin el consentimiento y la autorización del chamanismo genuino es superficial y aparentemente carece del concepto completo del potencial curativo de las medicinas chamánicas. El uso de Ícaro, que es el agente curativo esencial en el chamanismo, y otros instrumentos de vibración y sonido, puede mostrarnos que los antiguos tenían una vasta comprensión de una parte fundamental de la ciencia que se basa en la vibración y la frecuencia para lograr el éxito. A pesar de que la idea de que la frecuencia y la vibración pueden afectar de alguna manera al ADN y al proceso de curación del cuerpo, es interesante aceptarla. La teoría en sí misma es difícil de probar y refutar, y como se ha observado, las respuestas de una forma u otra pueden no satisfacer a todos. La verdad, como se ha visto a lo largo de los años, depende de la experiencia personal de una persona de muchas maneras, y cuando una persona ha tenido un cierto nivel de experiencias espirituales que no se incluyen en las áreas de la ciencia explicable, desafortunadamente se encuentra en una situación difícil por un mundo empeñado en refutar el misticismo. De hecho, esto todavía plantea complicaciones y un acalorado debate, ya que el mundo todavía está dominado por la ciencia convencional que intenta mantener el misticismo y la espiritualidad en la oscuridad, etiquetando ambos como anomalías en la química del cerebro y las personalidades. Pero tal como está ahora y en los próximos años, la raza humana está enfrentando desafíos para comprender cómo interactuar, comunicarse y relacionarse con el mundo natural, y eso también incluye nuestros cuerpos. Esto significa que no debemos evitar otras posibles explicaciones y resultados, y más especialmente, debemos estar dispuestos a explorar la validez y veracidad de la información recibida a través de experiencias intuitivas. Estas preguntas permanecerán sin respuesta hasta que se les preste una atención más adecuada, no solo con una mente míope, sino con una mente abierta a diferentes niveles de posibilidades. Gracias por vernos. Si disfrutaste el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, haz clic en suscribirse y la campana para recibir notificaciones futuras.